¿Qué tal amigos? Yo soy Fufo y esta es la segunda parte dedicada al tema del personaje. Recuerden que estoy subiendo poco a poco todo el proceso de escritura de una pequeña historia que al final adaptaré en una versión para cine y una para narrativa gráfica. Espero les sea de utilidad. Comenzamos. En la primera parte dedicada al tema del personaje, que pueden encontrar el link abajo en la descripción, hablé de algunas características que debe tener un personaje empático. Hablé del tipo, del prototipo, del arquetipo y del estereotipo. Y también les comenté a grandes rasgos qué es la literatura, los géneros literarios y algunas recomendaciones. También en el primer video de esta serie de narrativa, en donde les hablé de la idea y de algunos consejos para empezar a escribir, comenté que para esta etapa dedicada al personaje ya deberíamos tener un posible tema de interés del cual queramos escribir. Yo escribiré una pequeña historia que trate de la amistad. Ahora nos toca elegir a los personajes para nuestros relatos. Bien, antes de poder decidir quiénes serán los personajes de nuestras historias, vamos a conocer los tipos de personajes y las herramientas que nos ayudarán a crear personajes eficaces, o mejor dicho, personajes funcionales para nuestro argumento. Se dice que dentro de un relato podemos identificar dos tipos de personajes en general, los personajes principales y los personajes secundarios, además de la figura del narrador, del cual hablaré en un video próximo. Podemos entender como personajes principales al protagonista y al antagonista, y como personajes secundarios a todos los demás personajes que no tienen una función protagónica. Sin embargo, hay categorías más puntuales que nos permiten comprender mejor los tipos de personajes. Por ejemplo, podemos identificar los siguientes tipos de personajes según su importancia dentro del relato, como los personajes de marco. Son personajes que no desarrollan ninguna acción que sea trascendente para la historia y por lo mismo no siempre aparecen en el relato, pero sirven para darle realismo, dinamismo y contexto. Los personajes ausentes son los que no aparecen físicamente a lo largo de la historia o lo hacen por medio de recuerdos o comentarios, pero son claves para la trama por ser condicionantes o responsables de ciertos hechos o acciones que son esenciales en la historia. Los personajes episódicos aparecen circunstancialmente, no tienen un papel principal dentro de la historia, pero esto no quiere decir que no sean importantes para el desarrollo de la narración. En muchas ocasiones pueden ser los que reactiven, traben, ordenen o retrasen el avance de los acontecimientos, dejando una huella en la narración. Los personajes secundarios son aquellos que no tienen un rol protagónico en la historia, pero pueden estar al servicio del protagonista, del antagonista, de ambos o ser neutrales. Actúan como un soporte dramático al tener una función específica y la historia jamás gira en torno a ellos. Suelen ayudar u obstaculizar al protagonista. Y por supuesto, los personajes principales, donde encontramos al protagonista, que es el personaje que quiere o debe lograr una meta y la historia gira en torno a él, y al antagonista o la fuerza antagónica que quiere o debe impedir que el protagonista logre su meta. También podemos identificar tipos de personaje según cómo se ven afectados por los sucesos de la historia, como los personajes estáticos. Son aquellos que pase lo que pase, siempre actúan del mismo modo en toda la narración, nunca cambian su comportamiento ni su personalidad por decisión o naturaleza propia. Los personajes evolutivos o dinámicos. Estos personajes, a diferencia de los estáticos, van cambiando su forma de ser a lo largo del desarrollo de la historia y pueden llegar a mostrarse totalmente diferentes a como se mostraron al principio de la misma.
También podemos identificar o clasificar a los personajes según su complejidad psicológica, como los personajes planos, que son personajes que se centran en una sola idea. Su configuración responde a una única cualidad específica y esta estará destacada a lo largo de toda la historia. También tenemos a los personajes redondos o esféricos, que también se les conoce como personajes en relieve, y son los que poseen más de una característica destacable y su configuración corresponde a una estructura de mayor complejidad y peso psicológico, lo que en momentos provoca que el público se encuentre con sentimientos encontrados, pues su personalidad puede resultar contradictoria. También hay tipos de personajes según la imagen que representan, como los personajes caricaturescos, que son los que utilizan la narración para manifestar algún descontento o crítica de orden social. Los personajes alegóricos, aquellos que con su participación no pretenden representar a un tipo humano, sino darle cuerpo e imagen a aquello que no lo tiene, a una idea abstracta. Los personajes colectivos representan a un grupo humano cuyas características generales encarnan los personajes colectivos. Por ejemplo, un personaje puede representar a un sector social mostrando sus costumbres, formas de hablar, oficios, prácticas culturales, creencias, etc. Ok, ahora que ya conocemos un poco más los diferentes tipos de personajes, seguramente ya podemos ir bosquejando los personajes que nos imaginamos para nuestro relato. Es muy común y generalmente no nos damos cuenta que incluso podemos desarrollar personajes con varias características combinadas. Por ejemplo, podemos tener a un protagonista plano, colectivo, o un personaje secundario, dinámico, alegórico. Debemos tener siempre claro que los personajes que incluyamos en nuestros relatos cumplan con su función según su tipo y evitar involucrarlos más allá de lo que su tipo les permite. Ojo, con esto no quiero decir que un personaje, digamos, episódico no puede evolucionar a un personaje secundario o incluso a un personaje protagonista, o un personaje plano a uno redondo, o uno estático a uno dinámico, siempre y cuando dicho cambio sea lento o, en su defecto, retomar al personaje después de haber estado ausente durante un periodo largo de tiempo, y que el espectador o lector vaya entrando en dicha convención poco a poco hasta que lo acepte. Una manera de que el público aceptemos a un personaje nuevo o el cambio radical de un tipo de personaje a otro es crear una empatía, un vínculo entre personaje y lector o espectador. Yo recomiendo que en un inicio nuestros personajes tengan una característica en su personalidad que rija su comportamiento. Por ejemplo, si nuestro personaje es muy alegre, esa alegría debería ser la forma en cómo el público lo recordemos o lo identifiquemos. Claro que puede tener matices en su personalidad, pero si una característica secundaria empieza a ser más importante que su alegría, sin que ese sea nuestro propósito, entonces es muy probable que nuestro personaje no esté bien definido y por lo tanto no funcione realmente en la historia. Todo cambio de personalidad o acontecimiento importante para el relato debe estar justificado. Ahora, para crear personajes que estén bien definidos, debemos pensar en ellos como personajes reales y no como personajes ficticios, independientemente del subgénero literario que estemos trabajando. Nosotros, en nuestra realidad, tenemos una apariencia física, gustos, formas de pensamiento, tenemos ciertas creencias, nos desarrollamos en ciertos entornos, tenemos una educación y cultura, y todas nuestras acciones o decisiones que tomamos están condicionadas por todos esos aspectos. Bueno, pues con nuestros personajes debe ser exactamente igual, es decir, debemos diseñar a nuestros personajes prototipos mínimamente desde su tridimensionalidad, o sea, tomar en cuenta sus tres dimensiones básicas, que son el aspecto físico, el aspecto psicológico y el aspecto social. Dicha tarea en un principio puede parecer titánica, ya que cada uno de nosotros tenemos un sinnúmero de matices en nuestra personalidad y nos llevaría demasiado tiempo replicar exactamente nuestro modelo personal para uno o dos personajes de nuestro relato. Pero para hacer la tarea más sencilla, hay herramientas que podemos utilizar, como la ficha del personaje, donde debemos identificar algunas características de nuestro personaje, como su información básica, características físicas, atributos intelectuales, mentales, personalidad, actitudes, características emocionales, espirituales, etc. Otra herramienta muy útil y conocida es el cuestionario de Proust. Ahorita no comentaré quién fue el tal Proust,
pero esta herramienta es un cuestionario de aproximadamente 30 preguntas que debemos conocer de nuestros personajes. Incluso hay versiones actualizadas que intentan adaptarse a la época actual. Estas herramientas se pueden encontrar de forma gratuita y muy sencilla buscando en internet. Hay varias versiones o modelos y cada uno podemos escoger el que nos parezca más cómodo para diseñar a nuestros personajes. Tampoco hay que olvidar que nuestros personajes siempre tendrán algunas características de nosotros mismos y eso no está mal. He sabido de personas que al momento de diseñar a sus personajes intentan alejarlos de sus características personales, y aunque eso no está mal, debemos aceptar que nuestros personajes siempre tendrán algo de nosotros. Ahora sí, ya tenemos nuestro tema de interés y ya conocemos a grandes rasgos los tipos de personajes y la manera en cómo podemos crear personajes bien definidos. Recuerden que todo es válido siempre y cuando no nos olvidemos de 3 puntos básicos: que esté justificado, que sea funcional para nuestro relato y que no nos alejemos de nuestro tema de interés. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a escribir los pormenores dentro de nuestro argumento, del cual empezaré a hablar en el próximo video. Por lo pronto, a trabajar en nuestros personajes y a escribir todo lo que se nos venga a la mente de nuestro tema. Espero que les haya sido de utilidad esta segunda parte dedicada al personaje, en la que vimos los tipos de personajes según la importancia que tienen en el relato, según cómo se ven afectados por los sucesos de la historia, según su complejidad psicológica y según la imagen que representan. También vimos cómo podemos crear personajes reconocibles o empáticos, la tridimensionalidad del personaje, métodos y herramientas para crear personajes bien definidos, como la ficha del personaje y el cuestionario de Proust. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero les haya gustado y si es así, apóyenlo con su like y no olviden compartirlo para que más banda pueda suscribirse y las sesiones puedan llegar a más personas que estén interesadas en aprender a escribir sus historias. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos y no se pierdan de ninguno, ¿sale? Yo soy Fufo y me despido. Hasta la próxima.